Para aquellos que llegan en este momento y sintonizan en el punto, las buenas noches. Y a los que estaban con nosotros, pues sencillamente vamos a continuar con lo que habíamos prometido, que ahora íbamos a hablar de las cosas más cercanas, porque en el segmento anterior, claro que nos faltó tiempo, pero el tiempo en televisión, ya ustedes saben que es como un dictador. Y yo tengo la suerte de que ese dictador me permite tener 3 segmentos en un espacio como este. Lo más cercano, trascendente, que ha ocurrido en la República Dominicana ha sido la celebración del 27 de febrero. Que quiero decir que ese mismo día yo estuve en la comunidad de Moca, donde un alcalde del distrito municipal de Juan López, un señor alcalde, hizo una celebración popular en Juan López. Alberto González, yo diría un superalcalde, un modelo de alcalde. Y fue una celebración extraordinaria. Pero ya antes habíamos tenido en la mañana la presentación de las memorias del licenciado Luis Abinader. El presidente de la República tuvo una participación de aproximadamente 2 horas en el Congreso Nacional. Para los opositores el discurso fue muy largo. Para los que ponderamos al gobierno de Luis Abinader, el discurso fue extenso, pero fue pródigo en el análisis de lo que han sido las actuaciones del gobierno de Luis Abinader. No hay ningún desperdicio en lo que fue su intervención. Bueno, que si pudo ser más corto o si pudo ser más largo, ya ese es otro asunto, que no tiene el peso tan específico como para constituirse en una crítica. Porque no dijo nada 2 veces y tampoco dejó de decir lo que tenía que decir. De todas maneras, la gente es libre y ya ustedes saben cómo es. Pero sí hubo una reacción muy dura, muy ríspida de una oposición que se quedó prácticamente sin discurso. Porque ¿quién le puede negar al presidente Luis Abinader lo que fueron las exposiciones de sus éxitos? ¿Quién puede decir que aquí no se trató la pandemia con el cuidado posible, cuando la nación dominicana, para orgullo de todos los dominicanos, está colocada en la segunda nación de América Latina, en el mejor uso de lo que fue la situación de la pandemia, en todo lo que significó la parte que tiene que ver con atender a la gente, estar presente en sus necesidades, que por eso se inventaron la fase 1, la fase 2, la fase 3. El hacer posible que durante la pandemia los hospitales nuestros que estaban en dificultades se mejoraran al punto tal que ya al final de los últimos meses del año que recién finaliza desde el punto de vista del Estado, porque el Estado comienza su año siempre el 27 de febrero y culmina el 27 de febrero. Entonces por eso las memorias se leen o se exponen un 27 de febrero. El año ordinario es de enero a diciembre, pero el año para la República Dominicana en términos de su política de Estado comienza un 27 de febrero y termina un 27 de febrero. Por eso es que las memorias se leen un 27 de febrero y no un 16 de agosto. Entonces, el presidente Luis Abinader rindió unas memorias que no tienen desperdicio. Vuelvo a repetir, ¿quién le quita al presidente Luis Abinader sentirse orgulloso de la manera en que ha dirigido la parte que tiene que ver con la pandemia? Bueno, alguna gente querían que él dijera que no solamente él la manejó bien, pero es que él es el presidente de su ejercicio. De manera que yo sí puedo decir que al PLD le tocó una parte de la dirección de la pandemia y hay que reconocer que el PLD, bajo la gestión del doctor Sánchez, hizo un buen manejo de la crisis porque desconocía completamente lo que era esa crisis. Y sin embargo se tomaron las medidas que en el plano internacional se tomaban y pudimos desde el principio tener una política agresiva de lucha contra la pandemia. Claro,
al llegar Luis Abinader, entonces la cosa fue mucho más profunda, porque no se olviden que Luis nace en la pandemia. El 5 de julio, que fue la fecha en que Luis ganó las elecciones, ya la pandemia existía. A Luis le dio la pandemia antes de ser presidente de la República, le dio el coronavirus. Es decir, Luis nace y se desarrolla en su primer año y va casi para el segundo año con la presencia de la pandemia. Y en esa circunstancia y con las dificultades propias que había heredado de un gobierno que terminó en dificultades, como el gobierno del licenciado Danilo Medina, nadie le puede exigir más al presidente. En el plano de América Latina, la segunda nación en la lucha contra la pandemia, y en el plano del mundo, la cuarta nación. Y no es que lo digamos nosotros, ahora está pasando en los Estados Unidos lo que ya ha pasado aquí. Y un país relativamente pobre, aunque rico en riquezas, pero como decía Jacobo Malutta, que este es un país rico, pero muy mal administrado. Ya no se puede decir tanto así, porque en los últimos años hemos tenido ciertos niveles de pobreza, ciertos niveles de lucha contra la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al Partido de la Liberación Dominicana se le puede criticar de manera fundamental este andamiaje de corrupción que implantó y que fue consecutivo en los dos periodos, tanto el de el doctor Fernández como del licenciado Danilo Medina. La otra presea que presentó Luis Abinader fue la presea que tiene que ver con el crecimiento económico. Bueno, pero que la pandemia produjo inflación en todas partes, etcétera, y que el crecimiento económico también se conquistó en otras naciones, pero no hay otra nación excepto Panamá que pueda compararse con la República Dominicana en crecimiento en América Latina. Y la República Dominicana tuvo un crecimiento mayor en este segundo año de gestión, porque el primero fue la mitad de un año. Este es el segundo año, es decir, Luis tiene un año y medio en el poder. Para tener 2 años, tiene que llegar al 16 de agosto. Entonces, en un año y medio, el crecimiento económico logrado ha sido sencillamente excepcional. Y el que diga que no, está muy, pero muy parcializado. En la objetividad, ha sido un éxito que nadie suponía que era posible. Alcanzar un 12.1, 7%, algo así parecido, en crecimiento. No, que eso no fue un crecimiento real, porque viene de un descrecimiento de un 6. Entonces, el solo hecho de haber empatado con los niveles que habían, ya era un éxito. Sin embargo, subió lo suficiente como para que se pueda decir que en ese año fiscal del 27 de febrero del 2021 del 27 de febrero exactamente 2021 al 27 de febrero del 2022, en esos 12 meses crecimos un 12.1%. Búsqueme otra nación en América Latina, búsqueme otra nación en el mundo que creciera a esos niveles. Ahí hay que criticarle al presidente que él diga las cosas buenas que ha hecho en su periodo de gobierno. Claro que no. Y cuando Luis habla entonces de una tercera situación, la situación que tiene que ver con los empleos. ¿Usted sabe lo que es suponer que ahora mismo tenemos más empleados que lo que había al momento en que empezó la pandemia? Que tenemos más gente trabajando ahora que lo que había al momento de la pandemia. Cuando en la pandemia solamente hubo unos 800,000 dominicanos y dominicanas que perdieron sus empleos y que el gobierno tuvo que mantener con algún tipo de subsidio, y que ahora todos aquellos empleados estén empleados, y que además de eso más de 50,000 dominicanos adicionales estén empleados, y eso no es nada bueno. No podemos ser así. Entonces, he oído al presidente Leonel Fernández criticar al presidente Luis Abinader, porque el presidente Luis Abinader puso énfasis en lo que fue su oferta de campaña. ¿Cuál fue la oferta de campaña de él? Perseguir a los corruptos, crear una justicia independiente,
Y Luis Abinader cedió el poder de una justicia independiente que no lo había hecho ningún otro dominicano en toda su historia. Ningún presidente antes había dejado de ser él el que nominaba por voluntad propia y porque la Constitución así se lo permitía, todo el andamiaje del poder ministerial en la República Dominicana, y Luis lo hizo. Y la consecuencia es que frenó de un porrazo la corrupción en la República Dominicana. Ese solo hecho, vale lo suficiente como para que Luis Abinader y el pueblo dominicano se sientan felices de lo que ha sido la conquista de Luis Abinader. Pero hay gente que le tiene miedo, parece, a eso. Porque Luis dice que hay que constitucionalizar eso, de manera que mañana no venga uno y eche todo para atrás. Y el pueblo quiere eso. El pueblo quiere eso. Y yo no entiendo la actitud de Leonel Fernández Reina en primera persona. No la entiendo porque es un hombre que ha sido 3 veces presidente de la República y porque es un hombre que se le conoce como un hombre inteligente. Oponerse a eso es oponerse a la voluntad del pueblo. El pueblo quiere que haya en la República Dominicana una conducta de ahora en adelante como la que tiene Luis Abinader. Entonces, ¿por qué oponerse? No, que eso distrae, que ahora mismo lo más importante es la inflación, que ahora mismo la crisis del petróleo y que ahora se añade lo que hizo Putin. No, un momentito. Todo lo que está diciendo Leonel es importante, pero nadie puede quitarle importancia al hecho de que la República Dominicana, que había transitado 20 años de una política progresista, pero al mismo tiempo corrompida, y que ahora de pronto se frene la corrupción, aunque siga las cosas positivas que habían hecho los demás, que es otra cosa, una política de continuidad del Estado en aquellas cosas que valen la pena. Luis Abinader tiene la razón, el pueblo le da la razón a Luis Abinader y Leonel Fernández tiene que revisarse, porque esa es otra cosa. Él cree que lo que dice es como si fuera un faraón que lo estuviera diciendo. No, es así porque lo dijo Leonel. Y eso no es verdad. Usted tuvo 3 periodos consecutivos y usted no ha podido demostrar hasta ahora que sus periodos han sido exentos del andamiaje de corrupción que caracterizó al Partido de la Liberación Dominicana. Es más, muchos de sus adláteres están siendo perseguidos justamente. Y dice la gente que faltan todavía, de lo que fueron los más cercanos colaboradores de su gestión. Entonces, si usted quiere volver al poder y le está diciendo al pueblo dominicano que si usted vuelve, todo se echará para atrás y volverá el andamiaje corrupto que ha creado el Partido de la Liberación Dominicana, entonces usted está sencillamente frenándose la posibilidad de llegar al poder. Porque quizás Omar Fernández, su hijo, que posiblemente no había nacido o no tenía edad como para poder cometer ningún tipo de error, Omar pudiera ser heredero de lo que significa el carisma suyo, el poder de conceptualizar, y no tendría nadie que lo pudiera atacar por corrupción. Pero ese no es el caso suyo, Leonel Fernández Reina. El caso suyo es que usted, en las elecciones del año 2012, planteó que usted tenía en sus manos 40.000 millones de pesos para hacer posible que Danilo Medina fuera presidente de la República. Una aseveración que uno ahora la ve y dice, pero ¿y dónde está la inteligencia de Leonel Fernández Reina? Porque ¿y de dónde diablos sacó esos 40.000 millones de pesos? Entonces, usted todavía tiene que rendir cuenta a la República Dominicana de muchas de las cosas que usted hizo. No la cosa positiva que ya se conocen. Lo único que la gente se queja es que fue demasiado lo que se invirtió en el metro, que parece que por mucho menos recursos se habían podido construir los metros, los elevados, los subterráneos, todo lo que usted quiera. Que parece que se fue por la vía de las grandes obras como una vía de hacer grandes negocios. Entonces quizá por eso tienes razón. Pero no se puede enseñar el refajo en la política. ¿Por qué oponerse a algo que el pueblo quisiera que existiera?
¿A usted no le gustaría que las cosas buenas que hizo su gestión, que fueron bastantes, continuaran? ¿Usted no siente satisfacción cuando usted ve que el metro continúa, que los elevados continúan, que los subterráneos... No le agrada como presidente? Entonces eso ocurre también con Luis Abinader. Ha impuesto la ley de la transparencia, ha impuesto la ley de todo lo que significa cambio absoluto. De manera que hasta pausa tengo yo que hacer para seguir hablando con ustedes de lo que fue la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader.